Salmo 40. Tú, Señor, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me abriste el oído. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer lo que está escrito en el libro sobre mí. Amo tu voluntad, Dios mío. Llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea. Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fondo que ahoga mis miedos, mar de vida, no mar de muerte, mar de Dios, mar de encuentro, mar de mares, de azul e inmenso, mar de sales, de vida y puerto. Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fuego, de fiesta y sueños. Mar de amor, no mar de quiebros, mar de Dios. Mar de encuentro. Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fondo que ahoga mis miedos, mar de vida, no mar de muerte, mar de Dios, mar de encuentro, mar de mares, de azul e inmenso, mar de sales, de vida y puerto, mar de Dios, mar de encuentro, mar de fuego, de fiesta y sueños, mar de amor, no mar de quiebros, mar de Dios, mar de encuentro. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Muy buenas tardes a todas, a todos. Buenos días a quien nos seguís online desde América Latina. Bienvenidas, bienvenidos a participar en la segunda jornada de estudios sobre abuso de poder y de conciencia en la vida consagrada, organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa. Esta jornada se desarrollará en dos sesiones. La primera, hoy sábado 25 de noviembre, y la segunda, el sábado 25 de febrero del 2023. La sesión de esta tarde lleva por título Abuso de poder y obediencia religiosa, mientras que la sesión de febrero se centrará en el siguiente tema: abuso de conciencia y dirección espiritual. Abuso de poder y obediencia religiosa, abuso de conciencia y dirección espiritual. Para este primer tema, para esta sesión, contamos con la profesora doctora Nuria Martínez Rayol. Bienvenida. Gracias por estar una vez más con nosotros. Es muy conocida en nuestro instituto, también es muy conocida en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, donde desarrolla su labor docente ya desde hace muchos años, y por supuesto que en la Iglesia de España por ser una de las mejores teólogas que tenemos
en nuestros días en España. En el salón de acto de nuestro instituto, desde donde se retransmite la sesión, estamos alrededor de 40 personas. Sin embargo, el seguimiento online de esta tarde formativa supera las 250 inscripciones. Como bien sabéis, la mayor parte de dichas conexiones es comunitaria y ello nos convierte por unas horas en una gran comunidad virtual. He aquí un signo de nuestro tiempo. Hemos aprendido y experimentado que las distancias físicas no son por necesidad un obstáculo ni para la comunicación de contenidos formativos de calidad, ni para el compartir de inquietudes. Hagamos un poco de historia reciente. Permitidme que inicie mi intervención aludiendo a la jornada sobre abuso de poder y de conciencia del curso pasado, cuyas sesiones se celebraron justo hace un año. Quizá alguno de los participantes, tanto online como presencial, asististeis a esta jornada. Y se celebraron los días 27 de noviembre, o sea, mañana se cumple el año, y el 4 de diciembre, al contrario que este año fue 2 sábados seguidos. Con tal iniciativa, no solo nos sumábamos a una inquietud y un desafío eclesial y social imposibles de obviar, sino también contribuíamos a abrir un espacio de reflexión específico dentro de la vida religiosa, un espacio de reflexión encaminado a crear entre las personas consagradas conciencia crítica sobre cualquier tipo de abuso. Poco a poco somos más conscientes de que el fenómeno de los abusos de poder y de conciencia en nuestro entorno no es sin más un pecado grave, una cuestión incómoda o un conjunto de anécdotas desagradables que deben ser tratadas con suma y absoluta discreción. Las dos ponentes de la jornada del año pasado, la hermana Yanire Angulo y doña Carolina Montero, nos ayudaron a entender que era necesario identificar la existencia de abusos, reconocer su gravedad y actuar de manera proactiva para evitarlos y prevenirlos. Los ecos de la jornada de 2021 fueron muy positivos, los ecos, pero su repercusión fue diferenciada y en la evaluación no faltaron algunas puntualizaciones pertinentes. Permitidme comentar algunas de estas puntualizaciones. Son muy interesantes. Es de algún modo lo que aprendimos el año pasado, sintetizado en unas cuantas frases que creo que es oportuno hacer que resuenen esta tarde al principio de la jornada. Hubo quien dijo que no se había abordado el tema en toda su complejidad y que quedaron más sombras que luces. Hubo quien insistió en que no convenía hablar tanto del asunto. Esto lo hemos oído mucho en este último año. No conviene hablar tanto del asunto porque el mero hecho de mencionarlo provoca disputas y divisiones. Hubo quien pensó que las ponentes fueron demasiado benévolas, pues no señalaron algunos problemas serios y evitaron apuntar a esa casuística despiadada, porque en asunto de abusos la casuística es despiadada, que suscita mucha curiosidad. Lo de curiosidad es benévolo, podríamos decir morbo, suena peor, pero pues de algún modo es más exacto, al menos en la percepción que podemos tener, ¿no? Pero es una curiosidad que agrada al oído, aunque provoca dolor de corazón. Es una paradoja. Agrada escucharlo al oído, pero provoca dolor de corazón. En lo que se refiere al abuso de poder, o sea, el tema de hoy, hubo un número significativo de participantes, mayormente con responsabilidades de gobierno, que reclamaron un tratamiento más amplio del tema. Y por eso nos hemos decidido a organizar esta jornada, esta sesión sobre abuso de poder y obediencia religiosa, pidiendo que tuviera en cuenta el tratamiento más amplio del tema, algunos elementos antropológicos y culturales atendibles relacionados con esta compleja cuestión, como son
la imagen de Dios y de su voluntad, de la que partimos. Partimos de nuestra imagen de Dios y partimos de una idea de la voluntad de Dios. El egocentrismo y el narcisismo de que estamos infectados y cómo dichas actitudes afectan a nuestra relación con Dios y los hermanos. La comprensión que muchos consagrados tienen de los llamados procesos de autorrealización, que les mantienen en una especie de infantilismo prolongado. Y no solo los consagrados, es algo propio de nuestra sociedad. ¿Cómo se entienden los procesos de autorrealización? La pérdida del sentido del límite. ¿Quién me limita? ¿Quién no me limita? ¿Cómo me limita? ¿Quién puede hacerlo? ¿Hasta qué punto? Este también es un tema muy interesante que se está desarrollando mucho en los ensayos desde hace unos 10 años. El fracaso o incluso el colapso del rol de la autoridad en un número significativo de ambientes sociales y eclesiales. El desprestigio de la vida política, especialmente por la actitud de bastantes líderes, etc. La vida política nos está hablando del poder también, ¿no? Como podéis ver, temas de peso, diferentes entre sí, cuya sola enumeración pone de relieve la confusión que existe y la necesidad de seguir profundizando sistémicamente en una cuestión más compleja de lo que puede parecer a primera vista. Ninguno de los asuntos que nos atañe de verdad, y menos el de los abusos, está encapsulado, y por ello urge realizar una contextualización mayor del tema en nuestro ambiente, abordándolo de la manera más interdisciplinar y exhaustiva posible. Siendo concretos, parece evidente que para hacerse cargo del fenómeno que abordamos, conviene tener una visión de conjunto de los temas de la obediencia religiosa y el mal uso del poder, poniendo en diálogo los elementos que forman parte del entramado, aclarando sus términos, estudiando la relación que guardan entre sí y desarrollando su interacción y consecuencias. A mediados del siglo pasado, el teólogo dominico Yves Congar afirmaba que cuando no hay profetas o cuando no parece que nadie quiera escucharlos, Dios nos envía sus maestros a través de los acontecimientos. Y los acontecimientos suelen ser maestros duros. Sería pretencioso afirmar que detrás de este duro acontecimiento que vive hoy la vida religiosa está la voz de Dios. Pero también sería impropio de personas de fe, como somos los consagrados, no dejarse interpelar por un fenómeno que toca la espina dorsal de nuestra identidad. Porque la pregunta planteada hace unos días de si no sería acaso la obediencia la primera víctima del abuso de poder, no es un mero interrogante retórico. Guardo para concluir una buena noticia. El eco más reseñable de la jornada del curso pasado llegó unos meses después, cuando algunos asistentes al acto y no pocos seguidores de nuestro canal de vídeo, entre los que se cuentan algunas víctimas, comentaron que percibían una sensibilidad mayor respecto a la cuestión que vamos a tratar. Hubo quien se expresó en estos términos: parece que han mejorado las cosas. Bendito sea Dios, ¿no? Por ello, podría decirse que después de abrir la caja de Pandora había quedado dentro algo más que una esperanza desdibujada, y que después de quitar el precinto a la caja de los truenos, aunque no hubiera llegado el amanecer sereno después de la tormenta de la que habla el Salmo, tampoco la tormenta se había sustanciado en resplandor de rayos y ruido de truenos. Juntos caminamos. Nuestra pequeña aportación se suma a la de otras muchas instituciones que están reflexionando, publicando monografías sobre el particular y acompañando el dolor de las víctimas. Estamos contentos de haber avanzado, pero aún no podemos darnos totalmente por satisfechos y por eso estamos aquí. Y bien, introducida la jornada la sesión con estas palabras y también la jornada, vamos ahora a escuchar al presidente de CONFER, suficientemente conocido por todos, todas, el padre Jesús Díaz Sariego, dominico. Él nos va a hacer una presentación del tema
que nos ayudará también a entrar en el mismo tema y a iniciar la reflexión. Muchas gracias. Nos va a hablar. Buenas tardes a todos. Presente, nos habla desde su casa. Sí. Decía que buenas tardes a todos y a todas. Y como presidente de CONFER, he de manifestar una vez más mi agradecimiento sincero al Instituto Teológico de Vida Religiosa en Madrid por las iniciativas que promueve para la formación, las iniciativas que promueve para nuestra formación. Y estas iniciativas, sus ponentes y temáticas, nos hace mucho bien a la hora de acompañar e ilustrar la formación permanente de los consagrados y de otras personas, ¿no? Sacerdotes, laicos que procuran el cuidado de su propia formación. Desde el año pasado, como bien nos ha explicitado, ¿no?, el director, el Instituto viene ofreciendo una formación de calidad sobre la relación inevitable entre la autoridad y la conciencia de las personas, ¿no? Una relación inevitable entre la autoridad y la conciencia de las personas. Y cuando esta relación se desvirtúa y no se deja llevar por criterios evangélicos y teologales, esa autoridad deviene en un poder que se vuelve abusivo sobre otros, hiriendo gravemente sus conciencias. Los consagrados no estamos exentos de estas desviaciones, incluso algunas veces justificadas en concepciones distorsionadas sobre la relación que ha de imperar entre nosotros en términos de autoridad-obediencia. El voto de obediencia en relación a la autoridad que asumimos desde las responsabilidades que tenemos necesita una profunda reflexión que contemple no solamente los aspectos teologales, sino también las dimensiones más antropológicas y que afectan de lleno a las relaciones humanas. La espiritualidad de los votos religiosos no puede ir al margen de la condición humana, de lo, digámoslo así, antropológico, de nuestras emociones, caracteres, personalidades, intereses, etc. La madurez de nuestro modo de relacionarnos siempre será un desafío para todos, una madurez que nos ayude a ser más auténticos, honestos y sinceros en nuestros actos y en nuestro modo de ejercer la responsabilidad que tenemos. El abuso de poder y de conciencia, como estamos sabiendo cada vez más, es una realidad padecida por un buen número de personas. Ahora estamos tomando como más conciencia de este desafío importante que tenemos al interior de la Iglesia y al interior también de la vida consagrada, al interior de nuestras instituciones y congregaciones. Ahora comenzamos a conocer con mayor profundidad esta realidad de la que hasta ahora no hablábamos en público, no nos habíamos percatado quizás del todo o simplemente no existía a nuestros ojos. Estamos, por tanto, ante un desafío muy serio. Ya como presidente de CONFER puedo constatar que esta realidad está muy presente en nuestras instituciones y que nos vuelca hacia un desafío muy serio. Las víctimas de este tipo de abusos han sufrido y sufren hasta niveles insospechados. En estos años más vinculados a la CONFER, con alguna responsabilidad, he escuchado el dolor de personas, consagradas o no, abusadas con un abuso de poder. También he escuchado a los profesionales que las atienden y es interesante escuchar, ver y oír la voz de los profesionales que atienden a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cuando han sufrido, cuando padecen un abuso de poder. Su percepción de esta realidad es muy importante, la percepción que tienen los profesionales es muy importante para caer en la cuenta de la gravedad que encierra, así como para recibir los consejos y pautas necesarias que lo eviten en el presente y en el futuro. Necesitamos no solamente ir conociendo con mayor profundidad su realidad en los consagrados y en los laicos, cuando el ejercicio del ministerio, cuando el ejercicio de nuestras tareas apostólicas, aquellas tareas apostólicas que nos han encomendado, no se ha ejercido como es debido y ha derivado en abuso. También necesitamos prever lo necesario para evitarlo. La obediencia religiosa mal entendida en quienes tienen una responsabilidad mayor sobre otras personas, así como la no adecuada
formación humana y espiritual de las personas que la prometen nos ponen en alerta. La teología de la vida religiosa, la misma teología de los votos religiosos, ha de tener en cuenta las desviaciones posibles que derivan en abuso. Y hemos de formar a las generaciones más jóvenes en una renovada teología de la vida religiosa, especialmente aquella que incide en los votos religiosos y en concreto en el voto de obediencia. En esta ocasión nos acompaña y guía, como luego se nos presentará, la profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, Nuria Martínez Gayol, a quien igualmente como presidente de Confer quiero agradecer su presencia esta tarde con nosotros. Su intervención, como bien saben, titulada Abuso de poder y obediencia religiosa, responde, como ya he indicado, a una cierta urgencia del momento en el que nos encontramos en la vida consagrada. Gracias a todos y a todas por vuestra participación y confianza en lo que el Instituto Teológico de Vida Religiosa, con gran acierto y generosidad por su parte, nos ofrece. Buena y provechosa tarde de aprendizaje y de reflexión. Gracias, Nuria, por estar aquí con nosotros. Agradecemos al Padre Jesús Díaz Ariego su intervención, también sus amables palabras. Ciertamente, las generaciones más jóvenes para la teología de la vida religiosa, bastantes candidatos se forman en este centro nuestro, precisan una renovación de la teología y de la comprensión de la vida religiosa que ayuda a integrar cuestiones tan serias como las de los abusos y que también ayude a reflexionar sobre estas cuestiones desde la identidad más tradicional de la vida religiosa, de la cual el voto de obediencia es quizá uno de los exponentes más claros. Bien, para hablarnos de todo esto vamos a dejar ya introducciones, discursos, recuerdos y también estas evocaciones que hemos ido haciendo al camino que estamos llevando en este último año. Vamos a entrar a presentar a Nuria Martínez Gayol. Está con nosotros en esta tarde y, como ya les decía al principio de la sesión, agradezco de corazón su disponibilidad. Yo sé que se pensó bastante aceptar, no porque no quisiera hacerlo, sino porque el volumen de su trabajo es muy grande y sus obligaciones en la Universidad Pontificia de Comillas pues implican una dedicación total y esta dedicación total pues no le permite tener demasiadas ramificaciones. Aún así, me comentó allá en el mes de, yo creo que fue a primeros de mayo, me comentó, el tema me atrae muchísimo y me lo voy a pensar. Estaba en ese momento en una situación familiar difícil, luego tuvo que despedir en la casa del padre a un hermano que falleció y aún así pues la situación familiar, la situación profesional y el nuevo trabajo que le ofrecíamos pues aceptó y por lo tanto es doblemente de agradecer que esté aquí con nosotros. Nuria Martínez Gayol Fernández es asturiana, de Oviedo, y además de teología, de la cual, como veréis y como sabemos ya, es una gran experta, es licenciada en Química y Física. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática. Donde obtuvo el bachillerato en Teología, hizo su licenciatura en Teología Dogmática en Deusto y su doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma. Desde el año 2002 enseña en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, en el Departamento de Teología Dogmática. Ha sido jefa de estudios en el programa TUB, que es un programa de teología para universitarios, para laicos, para personas mayores de gran prestigio, aquí también en la Universidad Pontificia de Comillas, e imparte cursos de teología dogmática tanto en el ciclo institucional como en las especialidades, o sea, en el ciclo de licenciatura y de doctorado. Colabora con el Grupo de Investigación Ignaciana, GEI, desde el año 2005 y imparte clases en el Máster de Espiritualidad Ignaciana. ¿Quién mejor que una persona imbuida de la espiritualidad ignaciana para hablar de la obediencia?
O sea, ciertamente, como sabéis, es una de las características y de las señas de identidad de la compañía más estudiada y más reflexionada. Ahora mismo está trabajando también en un proyecto que se llama el Proyecto Jordán, en el que todas las universidades de la Compañía de Jesús están tratando en perspectiva teológica y psicológica este tema que abordamos hoy, el tema de los abusos. Y se me ha olvidado decir una cosa que la sabemos todos, pero hay muchas hermanas suyas que también ocupan grandes cargos de responsabilidad en la Iglesia, y hay que agradecer a las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús que se hayan preocupado tanto por formar a sus candidatas y a sus miembros, y que ahora tengamos pues grandes mujeres que están colaborando con la Iglesia en España y fuera de España, que forman parte de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Ha escrito muchas cosas, no las voy a decir, creo que ya debe empezar su intervención. Estuvo con nosotros en la última semana de vida religiosa con una fantástica ponencia sobre el sentido de la adoración, la relación con Dios como la relación fundamental. Muchas gracias, Nuria. Estás en tu casa, nos sentimos muy orgullosos de que nos acompañes esta tarde. Estoy seguro de que tus palabras no solo están siendo, tú lo sabes bien, mucha gente las está esperando, sino que nos van a iluminar y no nos van a dejar, después de las palabras tendremos la posibilidad también de dialogar, no nos van a dejar con tantas dudas como traemos, nos van a resolver bastantes de ellas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí, buenos días a América y buenas tardes también a los que estáis online, también dentro del territorio en esta zona horaria. Bueno, voy a poner el cronómetro porque en mi caso eso es una necesidad. Sí. Bien, pues voy a empezar ya a abordar este tema tan enorme, ¿no?, del abuso de poder y la obediencia religiosa. Bien, quisiera comenzar dando un poco de marco, ¿no? Bueno, como contextualizando un poco desde dónde voy a hablar. En primer lugar, desde este momento eclesial que ya hemos comentado aquí varias veces, de reconocimiento de la existencia de situaciones de abuso que tocan a la vida religiosa, del que el abuso sexual es la punta de un iceberg, pero la cuestión que genera más escándalo, pero por debajo está este abuso de poder que posiblemente sea la raíz más profunda de la que van brotando el resto de las situaciones de abuso identificables. Estamos ante un problema estructural y sistémico, se ha dicho, con repercusiones teológicas que atañen, entre otras cosas, al modo de gestionar el poder y que apuntan también hacia el sistema de gobernanza. Los abusos de poder y de conciencia en la vida consagrada han sido detectados en estos últimos años en diversas instituciones religiosas. El Papa Francisco ha llamado a desterrar esta dinámica perversa. Pero me gustaría destacar también otro elemento del contexto eclesial, que es la sinodalidad, y además contemplada como un proceso de conversión dentro de la Iglesia, que yo creo que debería afectar también a nuestro modo de vivir las relaciones de obediencia, y por eso siento que es un marco también para nuestro tema. Hay sin duda un clamor eclesial por formas de autoridad y de liderazgo más compartido, que necesariamente resitúan la función y las formas de gobierno en el seno de una comunidad que busca responder al proyecto de Dios en la historia en la que le toca vivir. Por otra parte, no podemos tampoco ignorar el contexto cultural en que nos movemos, sociedades fuertemente pluralistas, con grandes desafíos multiculturales, en busca de identidad y con una conciencia fuerte de su autonomía y del valor de la democracia. Se me ha pedido abordar el tema del abuso de poder y la obediencia con un objetivo bastante preciso:
la preocupación de que la cuestión de los abusos, los procedimientos vinculados a su detección, las relaciones asimétricas en las que normalmente estos abusos acontecen, pusieran en tela de juicio la obediencia y su valor para la vida consagrada. Límites, bueno, va a haber muchos. El primero, el mío propio, ¿no? Que no soy una especialista en temas de abuso, llevo 2 años pensando el tema y estoy en este grupo de investigación, pero tengo mis límites en esto. Y también otro límite lo va a poner la misma perspectiva desde la que me voy a acercar a esta situación y a este hecho, que es la perspectiva básicamente teológica. Primero, porque es en el campo en el que creo que puedo aportar algo más, y segundo, porque las imágenes que tenemos de Dios influyen de manera decisiva en la manera de construir nuestras identidades personales y colectivas, en nuestras interacciones, en nuestros compromisos, también en nuestros comportamientos. Y, por supuesto, en el desarrollo de la fraternidad y de la organización, así como en la relación obediencia-autoridad, y más concretamente en el ejercicio de gobierno. Contexto y objeto nos sitúan ante un verdadero surtidor de cuestiones. A mi modo de ver, esto es lo más importante de todo y posiblemente lo más fecundo que puedo ofrecer en esta jornada. Ser capaz de generar interrogantes que nos desinstalen de nuestras seguridades, de las respuestas rápidas y prefabricadas con que tantas veces nos movemos, que nos sintamos invitados a escuchar sin poder responder, aguantar la incómoda situación de no conocer ni los caminos ni las soluciones de los problemas que se plantean. En la presentación de esta jornada se han puesto de relieve 2 cuestiones de gran importancia. Por una parte, la necesidad de tratar juntas la cuestión del abuso de poder y la cuestión de la obediencia como 2 realidades pertenecientes a un mismo sistema y que constantemente interaccionan. Y por otra parte, se llama la atención acerca del peligro de interpretación deformada, tanto de la obediencia como sometimiento, cuanto de la conducta autoritaria como necesariamente despótica. Y es que es imposible hablar de obediencia si no lo hacemos de autoridad. Se trata de 2 realidades que se han de entender en constante tensión y que habrá que vivir siempre como realidades paradójicas sin caer en la tentación de la polarización sin matices, sin tensiones y en el intento de que todo sea blanco o negro. Y la vida es policromática, está llena de matices y es interrelacional. Esto la hace muy compleja, pero al mismo tiempo esta es su belleza y también su gran riqueza. Toda esta problemática está sacando a la luz la gran necesidad que tenemos en la vida religiosa de revisar, por una parte, nuestro lenguaje y nuestra praxis en todo lo relacionado con estos temas. Revisar también dinámicas que tal vez sin pretenderlo han funcionado como dinámicas de encubrimiento, situaciones que más allá del error, el fallo humano, la fragilidad o el pecado, estaban ocultando ciertas dinámicas estructurales que casi sin darnos cuenta se van adhiriendo a nuestro modo de proceder y se convierten en tradiciones. Algunos ejemplos. Confundir fidelidad con encubrimiento. Proteger siempre o preferentemente a quienes ostentan cargos porque los han aceptado y en detrimento de las situaciones de sufrimiento que puedan estar ocasionando. Tomar decisiones sin explicar los porqués, dando por hecho que la persona no los entendería o no tendría capacidad para aceptarlos. Secretismos de cuestiones de alto nivel que parece que solo quien ostenta alguna autoridad tiene capacidad para conocerlas, etc. También aquí podríamos incluir el modo de relacionarnos modos de relacionarnos que se han institucionalizado como normales y que para nosotros deberían resultar escandalosos. Me refiero, por ejemplo, a las riñas de los superiores o superioras a los hermanos, a las hermanas, en público o en privado, que se viven como normales, mientras que lo que sí está prohibido implícitamente entre nosotros son los conflictos que tratamos de evitar a toda costa y posiblemente por esta razón seamos incapaces de manejarlos bien. Las discusiones entre hermanos y hermanas son algo normal, algo que puede darse y que de hecho se da, pero discutir entre iguales no es abuso. Reñir con el poder en la mano, independientemente de que haya o no una razón, no es normal. Y en eso hemos sido y somos totalmente tolerantes.
Pertenece a esos modos de proceder institucionalizados con el único motivo de que siempre se han hecho y que no solo son incorrectos por parte de quien detecta la autoridad, sino que generan una actitud de sumisión o adaptación o de agresividad que en ningún caso puede confundirse con la obediencia. La deforma y la degrada, como deforma y degrada también la autoridad. Las dificultades para abordar el tema del abuso de poder o de conciencia provienen de la gran dificultad que existe para objetivarlas y para cuantificarlas. ¿Cómo se demuestra que ha habido abuso de poder? Aunque en el Código de Derecho Canónico se censure, solo en situaciones muy extremas se podrán aducir pruebas objetivas. En todo caso, no nos preocupa en este momento los delitos punibles, sino el resto de situaciones que no llegan hasta este extremo, pero que están generando víctimas. Víctimas que se saben víctimas, que se sienten como tales, víctimas que posiblemente ignoren que lo son y que padezcan las consecuencias calladamente y dejando que su dignidad sea herida, tal vez sin saberlo, tal vez espiritualizando la vivencia, tal vez leyéndolo como una normal forma de proceder en la vida religiosa. Víctimas que quizá han abandonado la vida religiosa porque sentían que así no podían vivir, adjudicando a esta forma de vida vivencias que no le pertenecen y que son fruto del abuso. Lo preocupante, y quisiera poner uno de los acentos esta tarde en este aspecto, son los dinamismos que propician que se den situaciones de abuso de poder y que esconden o que se ignore su presencia. Algunos de los escasos estudios que existen sobre la cuestión de los abusos de autoridad en la vida religiosa apuntan a que el mayor porcentaje ocurre en los institutos femeninos, más que en los masculinos. También el porcentaje de salidas que esgrimen como causa los problemas con los superiores. Tenía problemas con la obediencia. Este es uno de los comentarios más habituales a la hora de tratar de explicar las salidas de la vida religiosa. No es fácil obedecer, y menos en una cultura como la nuestra, pero sobre todo no es fácil obedecer porque hacerlo exige muchas condiciones previas que muchas veces no existen. Como tampoco es fácil mandar. Bueno, mandar sí, porque a casi todos nos gusta hacerlo. Lo que no es fácil es mandar en virtud de la obediencia, porque también esto tiene un montón de exigencias previas. Y lo que suele ocurrir es que estas exigencias no se dan por ninguna de las dos partes y entonces la pregunta es ¿a qué estamos llamando obediencia? El primer problema que habría que solventar es quizá el terminológico. ¿Qué decimos cuando decimos obediencia? ¿Somos conscientes de sus límites? ¿A qué queda restringido el voto? ¿A quién se obedece? Porque habitualmente hablamos de obediencia para la misión o obediencia según lo establecido en las constituciones. No se trata nunca de una obediencia que recae sobre cualquier menudencia de la vida, sobre gustos y preferencias personales. La obediencia no es un papel en blanco para que el superior, sobre cualquier tema o en cualquier situación, pueda mandar sobre el que vive bajo obediencia. No puede ser una herramienta de control, un mero instrumento para la eficacia. Obediencia a Dios, obediencia a las constituciones, obediencia al superior. De nuevo el lenguaje, superior, súbdito. Y luego tratamos de contar que la autoridad en la vida religiosa es un servicio. El lenguaje no es inocuo y cuando lo utilizamos se nos introyectan los contenidos semánticos que porta consigo. Y un superior es un superior respecto a un inferior y a la larga, aunque le cambies el nombre, todo el mundo sabe lo que es. Y ya hay un modo establecido de proceder respecto a él que está tan internalizado que aunque él mismo quisiera cambiarlo, no es tan fácil de transformar. Por ejemplo, dónde se sienta el superior, qué puede o qué no puede hacer, tantos gestos de servilismo heredado que hay que mantener a toda costa respecto a los superiores, también aquí un largo etcétera. Y por más que no nos guste reconocerlo, el deseo de poder existe claramente en nuestras instituciones, entre los que son superiores y entre los que no lo son. Y cuando hay deseo de poder, el desplazamiento hacia el abuso es desgraciadamente bastante sencillo y frecuente. De hecho, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el 2008 publicó una instrucción centrada en el servicio de autoridad y obediencia, donde se hacía eco
de las dificultades y en el 2017 nombra los modelos relacionales como uno de los retos y tareas pendientes de la vida consagrada. Se habla de una creciente clericalización, del riesgo de una vida comunitaria homogeneizada, se alerta de la presencia de una cierta dinámica abusiva, sobre todo en nuevas fundaciones, pero que podría ser una tendencia que alcanzara también a las antiguas. Por ello, de hecho, la obediencia religiosa no es comprensible sin clarificar el otro polo de la tensión sin el que no se entiende, la autoridad. Y ni una ni otra se pueden entender sin introducir un tercer elemento, la voluntad de Dios. La cuestión de los abusos de poder nos despierta y es la gran oportunidad que se nos brinda para darnos cuenta de que nuestra praxis de la obediencia y nuestro modo de vivir la autoridad dejan muchas veces mucho que desear y que ahí tenemos unos grandes retos en la vida religiosa. Por ello no pueden seguir perpetuándose sin hacernos preguntas de fondo que nos cambien. El abuso de poder no pone en tela de juicio simplemente la obediencia, lo hace y posiblemente con más radicalidad con el modo en el que comprendemos y vivimos la autoridad, y el vínculo entre ambas cuestiones pasa necesariamente por el discernimiento personal y comunitario, sin el que difícilmente podremos vivir una obediencia y una autoridad religiosas. Ciertamente, la cuestión de los abusos de poder es muy compleja. Y esto es debido a la gran confluencia de temas que se concitan. Algunas son características de nuestra forma de vida o del carácter personal de las personas, de la psicología de grupos, de las dinámicas comunitarias, de una mala o ambigua comprensión de en qué consisten estas tres categorías a las que me he referido: obediencia, autoridad y discernimiento, perdiendo de vista que se tratan de tres realidades que se exigen entre sí. De ahí que precisemos una fundamentación teológica sólida que nos ayude a situarnos en un horizonte teologal. Sin la referencia teologal, estas tres categorías pueden ser absolutamente extrañas a nuestra vida consagrada, convirtiéndose en algo diverso de lo que son y fácilmente manipulables, sea por la praxis, sea por la teoría. Y comenzamos por la obediencia. Es sabido que la gracia actúa en la naturaleza, elevándola, no sustituyéndola, y menos todavía socavándola. Pero, en realidad, nuestras praxis del ejercicio de la obediencia arrastran consigo una tradición bastante peligrosa que a veces contradice todo esto y que ensalza la obediencia a costa de la razón, el buen juicio, los deseos más profundos, incluso si son puestos por Dios en nuestro corazón, la voluntad y hasta el sentido común. Bueno, sobre todo en tiempos de formación, ¿no? Uno tiene en el oído los cuentos que las hermanas mayores le van narrando, ¿no? Regar un palo seco si te lo mandan por obediencia, hacer cosas inútiles, sin sentido, que contradicen la razón. Y todo esto pensado como una escuela de formación en la obediencia, sin preocuparnos por la imagen de Dios que se está transmitiendo con ello, sobre el error de comprensión en la propia obediencia y abriendo las puertas a posteriores abusos que muy fácilmente se encarrilan en estas prácticas, que tal vez en un momento dado tuvieron su razón de ser, pero que hoy resultan no solo anacrónicas, sino contraproducentes y nublan los lugares donde verdaderamente deberíamos incidir al hablar de la obediencia, y que tiene mucho más que ver con la entrega, con la humildad, la de verdad, con la abnegación y con el amor. Pasamos así al tema de la obediencia propiamente dicho. Y quisiera comenzar hablando de la obediencia como disponibilidad a Dios. La consagración religiosa es un acto por el cual el consagrado, al entregarse totalmente a Dios, permite que Él disponga plenamente de él. Se ofrece libremente a dejarle hacer, de tal manera que esta disposición se convierte en el centro unificador de su existencia. Esta disponibilidad supone, en primer lugar, un ejercicio de indiferencia y de apertura incondicional por parte del sujeto, que posibilita el camino a un segundo sentido, que Dios disponga de mí. Esta disponibilidad implica la entrega de la voluntad humana a un proceso que busca la comunión de voluntades con la voluntad de Dios. Supone desprenderse de una idea de libertad personal
entendida como una magnitud absolutamente autónoma y simplemente coexistente con la divina o incluso segregada de Dios, para vivir desde ese momento en absoluta referencia a la llamada, a la gracia y al envío recibidos desde la obediencia, como la posibilidad suprema de participar de la libertad absoluta de Dios, que es el único modo en que nuestra libertad puede ser planificada. La identificación del yo con la misión recibida de Dios en esta nueva identidad que el consagrado recibe, en tanto que llamado y requerido para una forma de vida y misión que le permite ser más radicalmente él mismo, le permite encontrar su identidad y particularidad personal más auténtica. Por esta razón, la disponibilidad radical a la voluntad divina no es la extinción de mi condición de criatura, ni una renuncia quietista a mi propio ser que sofoca mi libertad o mi autonomía como consagrada o consagrado. Ahí muestra la libertad humana la verdadera hondura de sus posibilidades, pues de fondo nada hace más autónomo al ser humano que el envío divino que él acepta de forma responsable. Esta disponibilidad es en un sentido muy propio la fe. En términos paulinos, la obediencia de la fe, que a su vez es cuestión de confianza y de luz. Creer es estar dispuesto a que el Dios invisible se diga y se revele en lo visible de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras relaciones, de nuestro mundo. Creer es estar disponible para que el infinito se manifieste en lo finito, en pequeñas mediaciones imperfectas, caducas, ambiguas y tantas veces equívocas. La obediencia de la fe supone abrir la asistencia a una palabra que se nos da en una palabra humana, a una voluntad que se nos dice en una voluntad finita, a un espíritu que se encarna en mil figuras y que se hace presente no solo a nuestra interioridad, sino también a la interioridad de los otros, hablándonos desde ellos. La finitud de esta palabra, voluntad o figura, es decisiva para nosotros en la medida que puede convertirse en un acceso a la infinitud divina, en un espacio de su presencia en nuestra vida. Estar dispuestos a ser alcanzados, guiados, dirigidos por él a través de la finitud de las mediaciones humanas, es la obediencia de la fe que en el fondo está pidiendo la entrega de la persona finita al Dios infinito. Si esta posibilidad y esta disponibilidad es la fe, y la fe es el radical existencial que sostiene la obediencia, se comprende por qué necesariamente dicha obediencia habrá de ser una obediencia sin forma, pues desconocemos siempre por qué vías finitas se nos va a revelar el infinito, ni en qué situaciones, acontecimientos habremos de abrirnos a su presencia a pesar de la insensatez o la oscuridad de los mismos. Obediencia sin forma porque el espíritu no se puede contener ni manipular, porque su ímpetu es siempre mayor que nuestra propia subjetividad, porque nos grita desde la historia y desde las instituciones, desde la comunidad, desde la creación, desde un número sin fin de mediaciones entre las que se encuentra la congregación y las figuras de autoridad en ella. Obediencia sin forma porque se trata de una obediencia necesariamente discernida. Obediencia atenta al espíritu que sopla donde quiere, siempre buscada y nunca definitivamente hallada, siempre en camino, siempre en formulación, siempre en escucha atenta. Discernimiento personal, pero discernimiento también mediado por el cuerpo, que en último término es un cuerpo para el espíritu. ¿Dónde encuentra su fundamento esta obediencia comprendida como disponibilidad? Pues yo creo que principalmente en la vida trinitaria y en el misterio mismo del Dios uno y trino. La vida trinitaria es el paradigma último en el que podemos y debemos fundamentar y confrontar nuestra vivencia de la obediencia y al mismo tiempo nuestra vivencia de la autoridad, porque se trata, como dije, de dos categorías que no pueden disociarse y las dos no tienen que ver con la comunión. El Padre es amor donándose, el Hijo es amor recibiéndose, el Espíritu es amor uniendo en comunión. Pues bien, si Dios Trino es esencialmente amor y el amor supone el uno, que es el Padre, el otro, que es el Hijo, y su unidad, que es el Espíritu,
No solo la unidad, sino también la multiplicidad aparece como una dimensión constitutiva de la Trinidad. Y si en Dios existe lo uno, lo otro y la unión, es que la otreidad y la diferencia no solo no están excluidas de Dios, sino que son posibilitadoras de un Dios que es comunión de amor. Un modelo de unidad en el que no hay uniformidad. Cada persona es diversa e igualmente divina. La vida religiosa está llamada a replicar este modelo de comunión de la vida trinitaria, una comunión en el amor en el que la unidad se entreteje y alimenta gracias a la multiplicidad y a la diferencia, y en la que las identidades personales no quedan desdibujadas, sino que es justamente la peculiaridad de cada una puesta en juego la que posibilita la comunión. Pero además, el Padre es aquel que no retiene para sí ser Dios en solitario, sino que se vacía de su divinidad en la generación del Hijo. Y el Hijo lo es en tanto que se deja generar y al mismo tiempo permite que el Padre le genere y retorna todo el amor que se ha derramado en su generación al Padre en acción de gracias. Y el Espíritu es el vínculo de amor que posibilita este movimiento de vaciamiento donante y de recepción de amor. Por lo tanto, hay una divina abnegación que describe la vida trinitaria, pues cada una de las personas es en tanto que desiste a ser solo para sí para que el otro sea. El Padre en la generación del Hijo, el Hijo en la recepción absoluta de todo cuanto recibe del Padre, no siendo sino absoluta disponibilidad a recibirse, a ser expresión de la autocomunicación del Padre, siendo en tanto que permite que el Padre sea, y no guardándoselo para sí, sino retornándolo todo nuevamente a su origen. Y el Espíritu como aquella persona que solamente es para que el Padre y el Hijo sean. En esta perspectiva, el Hijo, que es Dios, y por ello es una libertad infinita, por ser el Hijo del Padre, vive esta libertad en el tropos de la disponibilidad, de la receptividad y de la obediencia. Nos encontramos así dentro de la vida divina trinitaria una relación entre el Padre y el Hijo que puede ser definida como obediencia en términos de disponibilidad absoluta y de receptividad. La esencia del Dios Trino es ser amor que acontece. Su esencia es ser amor que se entrega absolutamente y que se recibe hasta el borde. Y la obediencia encuentra su lugar en este movimiento de amor aconteciendo, en la entrega hasta el borde, en la recepción hasta el extremo, en la pasividad del dejar hacer al otro. Esta relación de amor entre las personas divinas exige un encuentro de libertades y por tratarse de personas divinas, las libertades serán libertades absolutas. Porque ¿cómo hablar de obediencia, de disponibilidad y de entrega sin hablar de libertad? Pero ¿cómo pueden coexistir tres libertades infinitas, tres libertades absolutas? Hay que pensar entonces la vida trinitaria como un movimiento de libertades puestas en juego, donde cada persona permite que el otro sea y todas dan al otro todo lo que le es propio y por lo tanto ponen a disposición del otro su propia libertad. Cada persona es absolutamente libre, pero lo es dejando ser al otro, abriendo espacios a su libertad para que el otro sea. Si donar y acoger en la libertad de dejar ser al otro distinto es la esencia propia del Dios Trino y el modelo en el que la vida divina se vive la comunión, entonces parece claro que este debería ser también el modelo que nos permita fundamentar y pensar los modos de relación que deberían imperar en nuestras comunidades de consagrados. En resumen, el paradigma último, el modelo definitivo de la obediencia, lo encontramos en la vida trinitaria. La obediencia en Dios nace del movimiento con el cual el Padre se autodona por completo en la generación del Hijo y en la expiación del Espíritu. En ambos casos se trata de un despojo, de un vaciamiento, de una abnegación de sí para que el otro sea, y en absoluto de una afirmación o de un ejercicio de poder personal. Este vaciamiento del Padre es el que permite al Hijo vivir su identidad
como uno que se sabe recibido y permitiendo al Padre poder generar al dejarse ser generado. Recibir el ser es para el Hijo una abnegación, un desprendimiento de lo propio, porque supone aceptar ser el que se recibe, dependiendo continuamente del Padre, que es la fuente perpetua de divinidad. De aquí podríamos extraer algunas notas acerca de este modelo trinitario de obediencia de cara a nuestra obediencia. En primer lugar, la relación de obediencia se da en un Dios que es comunión de amor, que abraza la otreidad y la diferencia. Por lo tanto, la obediencia solo puede ser hecha comprensible en su esencia cristiana si es descrita procediendo del amor y yendo hacia el amor, conteniendo y deseando en cada uno de sus actos solo el amor. En segundo lugar, la relación de obediencia solo puede comprenderse en un movimiento de entrega hasta el borde y de recepción hasta el límite. Tercero, entrega y recepción se comprenden desde una divina abnegación que describe la vida divina, pues cada una de las personas es en tanto que desiste a ser solo para sí, para que el otro sea. Por lo tanto, hay una dimensión de abnegación que es propia de toda obediencia. Este movimiento supone también un juego de libertades en el que cada persona es infinitamente libre cuando deja espacio para que la libertad del otro sea. No hay obediencia sin libertad. Esta es una condición previa. No hay obediencia sin dejar espacio para que la libertad del otro sea. Y por último, la obediencia ha de entenderse como respuesta agradecida en disponibilidad y entrega totales. Bueno, este paradigma trinitario lo he buscado en la vida interior divina, en la Trinidad que llamamos inmanente, ¿no? Pero la Trinidad económica, la Trinidad tal como se manifiesta en la historia de salvación, también nos ofrece un paradigma de obediencia. El proyecto trinitario de salvación para el mundo nos revela estas relaciones trinitarias en acto proyectadas sobre la historia de la salvación. Y nos revela también un Dios que es plenitud de amor y de entrega de sí y que no obstante quiere salir de sí. ¿Para qué? Para suscitar un mundo y unas criaturas a las que poder hacer partícipes de este amor que Él es. Proyecto salvífico, que es un proyecto único de toda la Trinidad, aunque posteriormente la teología haya hecho apropiaciones particulares a las distintas personas. Al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu la santificación. Empecemos por la creación. En el proyecto salvífico que Dios inicia con la creación, asume el riesgo de una creación libre y con él la posibilidad de que la criatura rechace su oferta de salvación y de comunicación. Este riesgo lo asume mirando al Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios solo podría asumir el riesgo de una creación libre, es decir, de una creación que puede decir que no a su proyecto y que por tanto pueda conducir a un proyecto fallido, porque cuenta con el Hijo. Y ese Hijo, que es disponibilidad absoluta, no lo olvidemos, recepción absoluta, es sí radical y total al Padre, puede asumir toda eventualidad que acontezca en la creación y abrazar en su sí de amor todo no de la criatura, desde dentro y desde abajo. Y este será el motivo de la encarnación y de la redención. Pero al hacerlo así, Dios se hace de alguna manera vulnerable. Vulnerable porque, como hemos dicho, tiene que autolimitar su libertad absoluta en algo que se denomina latencia para dejar un espacio de libertad también a la libertad finita, a la criatura, ¿no? Espacio incluso para decirle que no. Y en segundo lugar, esta vulnerabilidad encuentra una expresión muy concreta de este riesgo de rechazo, indiferencia o mala interpretación en el extremo de la cruz, donde carga finalmente sobre sí, en Cristo, en el Hijo, todo el peso de las consecuencias de este diálogo, tantas veces impedido, en muchas ocasiones rechazado o finalmente roto. La Missio Dei, que llega a nosotros como el espacio de colaboración en el plan divino,
consta de dos misiones, como sabemos, la del Hijo y la del Espíritu. En las misiones hay un envío y alguien que envía, y hay un mandato. Y ese mandato es necesario que nos detengamos un momento en él para entenderlo como entolé, que es la palabra griega que utiliza la literatura joánica, que es la que más insiste, como sabéis, en el amor como mandato. ¿Qué quiere decir esto de mandato? Entolé es una palabra que significa encargo, orden de servicio, mandato. Dice genéricamente la acción dictada por alguien que está en una posición de preeminencia, seguida por alguien que está en una posición subalterna. Pero en los escritos joánicos esta palabra tiene un significado peculiar. Indica el encargo confiado por el Padre al Hijo, no por imposición, sino en razón de la relación particular de comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Encargo de una misión que se siente común, porque común es el amor que mueve hacia ella. Y fijaros qué distinto oír la palabra mandato a oír la palabra encargo. Y en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Encargo, que es la revelación del amor del Padre por los hombres, que tanto amó el mundo que le entregó al Hijo. Encargo que el Padre pone en las manos de Jesús, que Jesús llevará a término en el don total de sí en la entrega de la cruz. Encargo que es, en primer lugar, entrega del Padre, que nos habla de la infinita confianza que deposita en el Hijo, que todo se lo fía y confía a Él. En segundo lugar, es entrega del Hijo, abandonándose a esta empresa con infinita confianza filial, sabiendo que ha de cargar con la misión sobre sus hombros en soledad. Y tercero, es entrega del Espíritu, que posibilita esta separación en la misión, permaneciendo como vínculo entre el Padre y el Hijo, estando sobre Jesús, guiándole en su camino como inspiración del Padre y dentro de Jesús hasta que en la cruz sea entregado al mundo. Por otra parte, también Juan, cuando habla de la obediencia de Jesús en los evangelios, nos da una clave importante para entender esta pareja, ¿no? Mandato, obediencia, como entrega, obediencia. ¿Qué dice Juan cuando dice obediencia? Bien, pues para Juan la obediencia es la forma filial de la respuesta de amor de Jesús al Padre. Cuando Juan quiere hablar de cómo Jesús responde amorosamente al Padre, utiliza el término obediencia. Por lo tanto, nos encontramos con dos términos muy importantes para nosotros, mandato y obediencia, que es preciso leerlos en esta clave de respuesta de amor filial a un mandato que en realidad es entrega a un proyecto común, que brota de un amor común y que es posible gracias a que acontece en una relación de confianza plena que la hace posible. Confianza, otro dato esencial. No puede haber ni mandato ni obediencia si no hay un espacio de confianza entre las personas implicadas. Si esta confianza está rota o herida, se darán muchas cosas, pero no podremos hablar de obediencia, porque esta confianza es condición de posibilidad para la obediencia, así como la certeza de que lo que se está jugando en esta relación de obediencia es algo que tiene que ver con una misión común, pues en función de dicha misión se recibe el mandato y se obedece. Esta relación mandato, entolé, encargo, obediencia entre el Padre y Jesús en la historia de la salvación tiene su condición de posibilidad en las relaciones que hemos contemplado en la vida trinitaria, ¿no? Volvemos al esquema. La relación de generación activa, ¿no? Padre que genera al Hijo, posibilita el envío que el Padre hace del Hijo al mundo. La relación de generación pasiva, es decir, el ser engendrado, la disponibilidad absoluta del Hijo a recibirse totalmente del Padre, a ser el fiat, el sí absoluto al Padre, a cargar con cualquier eventualidad que pudiese surgir en el proyecto de Dios, se proyecta en la economía como obediencia, como disponibilidad absoluta a la voluntad del Padre, como respuesta de amor filial. Yo creo que dejamos aquí para no empezar otra cosa y dejarla medio... ¿no? Estamos
Estamos, según el programa, en el momento exacto. Habíamos previsto el descanso para las 17:40. Quizá si hay alguna aclaración que pedir así en la sala, alguna cuestión, ya que tenemos un par de minutos. Y si no, pues tenemos ahora el descanso y continuamos. ¿Tienen todos el esquema? Continuamos a las 17:55. Es decir, a las 6:05 nos vemos de nuevo. 15 minutos. Muchas gracias.